Va a seguir esta serie que la semana pasada tuvo que ver con 1 Tesalonicenses 5:23, así va a seguir. Estamos viendo todo lo concerniente a espíritu, alma y cuerpo en ese orden. Y esta segunda sesión tiene que ver con edificar tu casa. Edifica tu casa. Y en ese aspecto estamos hablando de nuestro cuerpo, ¿ok? Voy a hablar de nuestro cuerpo y cómo edificar nuestro cuerpo. Así que en la segunda parte quiero nada más recordarles ciertas cosas de la semana pasada para traerlos como recordatorio, ¿verdad? De esas cosas que estuvimos viendo. Y les decía acerca del libro de la doctora Caroline Leaf. Recuerden que cada pensamiento tiene una acción correspondiente en cuanto a la liberación de sustancias en nuestro cuerpo, benéficas o tóxicas. Cada pensamiento, hermanos. Eso es algo que a veces batallamos para comprender, pero es algo tan real y tan bien estudiado en la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia no tiene la capacidad para poder solucionar eso. Nada más sabe que suceden esas cosas. Pero mientras no incluyan el ámbito espiritual de la fe, de nuestro espíritu, no van a poder solucionar de raíz todas aquellas cosas que causan enfermedades crónicas. Y podemos ahí más o menos darles un mantenimiento, pero es imposible cortar de raíz porque su origen es espiritual. El origen de toda enfermedad crónica es un origen espiritual. ¿Ok? El 87% lo determina, no sé cómo lo determinó, no me voy a meter en eso, pero sé que ella da el dato de que el 87% de las enfermedades crónicas que padecemos en nuestra sociedad o en el mundo tienen un origen espiritual. Es decir, comenzaron con un pensamiento de temor, con una voz, una impresión, con una emoción, con una circunstancia. Son situaciones que los espíritus hablan para que tú puedas distraerte de la palabra de Dios y subir al ámbito de la mente, al campo de la mente donde está verdaderamente la victoria del enemigo. Ahí no le vamos a poder ganar, nunca. Con razonamiento vamos a poder ganarle a una situación que el enemigo traiga en nuestra contra. No se puede, hermano, no se puede. El espíritu es el ámbito de la victoria y tenemos que aprender a utilizarlo. Pero el 87% de esas enfermedades crónicas vienen a través de el ámbito espiritual, de presentación de temor, de ansiedad, de estrés, de preocupación. Todas esas cosas, esas palabras que recibimos externas, crean un pensamiento, y ese pensamiento nosotros, si lo recibimos y lo accionamos, tiene una liberación inmediata en nuestro cuerpo de sustancia tóxica para él. Y el resultado finalmente es una expresión de síntomas, de enfermedades que todos nosotros hemos padecido. Pero Jesús no padeció ni una de esas. Quiere decir que hay algo superior a eso. Y Jesús, el Maestro, nos muestra, vino a mostrarnos cómo operar en ese ámbito para nosotros también aprender a caminar como Él caminó aquí en la tierra. Y no es un atrevimiento, es una enseñanza de Él para el cuerpo de Cristo, para sus hermanos o los hijos de Dios. No, pero es que yo estoy muy lejos de Dios. No, Dios no tiene segundos ni terceros. Todo el cuerpo de Cristo es número uno con Jesús, porque estamos en Él primogénito. Él es el primogénito y nosotros estamos en Él. Así que el número te tocó a ti en Jesús, el número uno. No digas, soy no, es que yo creo que yo entré ya como un billón. No, eres el número uno.
delante de Él. Ok, entonces, en todo momento, dice la doctora Leaf, hay cerca de 400 billones de acciones en cualquier instante ahorita, en el ámbito de tu mente, que influyen en tu cerebro, y cada una de esas acciones tiene una liberación electroquímica. Es decir, va a haber un impulso que va a liberar a cierta glándula y va a liberar en el torrente sanguíneo algo bueno o algo malo. Y yo les dije que la semana pasada hice ese, no experimento, ¿verdad? Pero recordé una memoria construida en mí de algo no deseable, e inmediatamente vuelves a sentir los mismos efectos que sentiste en aquel tiempo. Y está habiendo una liberación de sustancias tóxicas que a final de cuentas tienen que ver con enfermedades del corazón, enfermedades del ámbito circulatorio, de demencia, de cánceres, de todo eso, hermanos, está vinculado a una epidemia emocional, de liberación de sustancias. Pero así como eso sucedió al instante, también experimenté la paz al instante. Y obviamente, si eso tiene una liberación de sustancias tóxicas, también el pensar en Dios tiene una liberación de sustancias benéficas. Al instante, aunque tú no las veas, están sucediendo. Y mientras estaba meditando, el Señor me acordó de Proverbios 4, del 20 en adelante, donde se nos dice, ¿verdad? Se nos instruye a que inclinemos nuestro oído a sus razones y guardemos su palabra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida para nosotros, vida para nosotros. ¿Vida en algún punto de nuestras vidas? No, en el momento que la estás leyendo, está habiendo vida para ti y medicina para todo tu cuerpo. O sea que cada vez que yo pienso y medito en las cosas de Dios, estoy liberando sustancias benéficas en mi cuerpo. Y todos los atletas saben que las endorfinas son sustancias que te hacen sentir muy bien después del ejercicio. Bueno, hay sustancias como esas que ni siquiera conocemos, pero que están actuando a favor como medicina a nuestro cuerpo. Y esa medicina a nuestro cuerpo está dándole mantenimiento a cosas que necesitan compostura en el ámbito físico. Están sucediendo, hermanos. Y ese balance integral entre una mente bien balanceada, una mente que piensa bien las cosas de Dios, y esa liberación está haciendo que mi cuerpo se esté rejuveneciendo como el águila. Continuamente. ¿Por qué podemos creer que lo malo, una impresión, un temor, esto que puede causar cosas malas en nuestro cuerpo, y el hospital está lleno de esos testimonios? Y pensar que hablar la palabra de Dios no tiene un efecto benéfico para nosotros a corto y largo plazo. Por eso dice que hay medicina para todo nuestro cuerpo. Amén. Pues quiero que piensen ustedes en eso. La tabla que les presenté la semana pasada de los arbolitos, no sé si sea fácil o no, si no, no hay problema, pero ahí está en el escritorio. Pero todos los arbolitos que pasábamos aquí, que tenían arriba espíritu de adivinación, espíritus familiares, espíritus de celos, espíritus mentirosos, espíritus de perversión, espíritus de enfermedad, sordomudos, de esclavitud, todos esos espíritus, esos árboles que estaban ahí, tienen manifestaciones de otros espíritus que están en jerarquía bajo ellos, conectados a ellos. Por ejemplo, el espíritu de adivinación, bueno, el espíritu de enfermedad, tiene todos esos otros espíritus de un rango más bajo que tienen que ver con ese jefe que tienen arriba y vienen a causar precisamente ese tipo de cosas sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, el espíritu de adivinación tiene que ver con el juego de
del casino, cuando te controla, la rebeldía, la magia, el zodiaco, todas esas cosas, si tú las puedes identificar en tu vida, aún al día de hoy, no te estoy dando toda esta información para que te vayas a pelear contra ellos y que digas, sí, ya lo detecté y ahora... No, ya están vencidos. Totalmente derrotados todos los espíritus. No tienes tú que hacer absolutamente nada más que conectar el ámbito físico con la verdad espiritual y caminar por encima de ellos. Lucas 10:19 nos dice esa verdad. He aquí os doy potestad o autoridad para pisotear. Y dice la hermana Dufresne que esa acción de hollar, de pisotear sobre serpientes y escorpiones es una acción que tiene que ver con un obstáculo que está enfrente de nosotros y que decidimos pasar por encima de él, pisarlo, pasar hacia el otro lado. O sea, ese obstáculo fue diseñado para detenerte de este lado. Pero si tú entiendes esta provisión de Dios, lo vas a pisar, pasas por encima y sigues tu camino. No te detienes a platicar con él. Los estás identificando nada más. Y dices, ok, a mí me gustaba mucho jugar la lotería de Texas y todo esto. Que no estoy diciendo que no se puede. No es pecado necesariamente jugar la lotería de Texas, pero cuando Dios te instruye y te dice qué es lo que vas a hacer. Y no vas a estar una y otra y otra y otra y otra vez haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque caes en el espíritu de juego, ¿verdad? De gambling. Y eso no lo quieres. Pero todo lo que se nos da aquí, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, el espíritu de esclavitud tiene que ver con las adicciones, con la corrupción, con el temor. Si tú puedes detectar algo de eso que está trabajando en tu vida, les voy a dar otro que conocen un poquito mejor, el espíritu de mentira. Los espíritus que trabajan bajo el espíritu de mentira es el engaño, las supersticiones, la acusación contra otros, el chisme, ya como que ya es más conocido, ¿verdad? La falsa enseñanza, la religión, el error doctrinal, tienen que ver con eso. Si tú identificas algo de eso en tu vida al presente, haz algo al respecto, porque son precisamente los espíritus que te siguen hablando y te siguen diciendo cosas, y tu mente, mientras te mantengas ahí, va a estar liberando sustancias tóxicas que después van a traer situaciones a tu vida. Por eso es que tenemos que detectarlos, no porque tengamos que vencerlos, ya fueron vencidos. ¿Sí lo podemos ver? Y todo esto, todos estos espíritus, todo esto que viene aquí de todos esos arbolitos, yo nada más los uso para decir, a ver, espérame, esta situación fue un chisme, está operando en mi vida para poder accionarlo y quitarlo de en medio. Entonces, Lucas 10:19 dice, pasa por encima de ese obstáculo, bríncalo y sigue adelante. Pero una revelación que yo no había tenido sobre ese versículo hasta ahora que estoy viendo esta serie, es de que tenemos nosotros toda autoridad o potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero nada me va a dañar si yo camino acá todos, olviden lo que está pasando ahí. Pero nada va a suceder en ese versículo si yo no decido pisar y pasar por encima de ese obstáculo. Si yo no tomo la acción para hacer eso, entonces toda la potestad que me fue dada sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sí me va a poder hacer daño.
porque voy a estar como espectador nada más. No, es que no puedo, o sea, no sé. No. Fue hecha esta provisión para que tú camines por encima de eso y trates con esa situación. La victoria está asegurada. Y ninguna fuerza del enemigo puede venir en tu contra. Pero si no lo haces, ¿sí lo ven? Va a venir en tu contra. No puedes evitarlo, porque no has decidido pisar ese obstáculo. Bien, ok. Ahora sí me voy a ir un poquito más rápido porque todavía ni siquiera comienzo, pero la semana pasada dijimos que ahí en 2 de Timoteo 1:7 nos está diciendo que el temor es un espíritu. No quiere decir que no sintamos las emociones de temor, que no sintamos en nuestro cuerpo lo frío y la adrenalina y que el temor causó por una impresión o lo que sea en esa emoción que recibimos, pero no quiere decir que lo que provocó eso no sea un espíritu. La Biblia lo determina como un espíritu de temor. Y no nos dio Dios un espíritu de temor. No proviene de Él. El temor no proviene de Dios, ni Dios lo utiliza para alertarte de nada, como se anda enseñando por ahí en la ciencia. Es que un poquito de temor es bueno porque te alerta a una circunstancia. ¿Y por qué no usas la paz? ¿Por qué no ante la circunstancia dices, la paz de Dios gobierna mi corazón? No puedes acercarte a mí. ¿Por qué tiene que ser algo de las tinieblas? Dios no necesita las tinieblas para poder interactuar contigo, para poder corregirte o enseñarte o instruirte o redarguirte. Dios no utiliza las tinieblas para acercarse a ti. Así que no digas, no, es que ahí hay una enseñanza de parte de Dios. No, tú lo provocaste, tú lo permitiste. Si vas con Dios, Dios te enseña cómo salir de ahí, pero Él no es el autor del temor a tu vida. Dios trajo la fe, la paz y todos los frutos del Espíritu a ti. Entonces dice Pablo en este versículo, no te dio Dios un espíritu de temor, sino uno de poder o de autoridad, de amor y de dominio propio. Y la hermana utiliza ahí la Biblia amplificada, y se los voy a leer porque sí tiene mucho sentido. En la Biblia amplificada dice, la primera parte del versículo es la amplificada clásica, pero no la tenemos, ahorita no la he bajado. Dice lo mismo porque no nos dio Dios un espíritu de timidez o de temor, ni de cobardía. Pero Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de una mente calmada y bien balanceada, una mente disciplinada y en dominio propio. Eso es lo que sí nos ha dado. Una mente para poder tratar con cada situación aquí, en este campo donde el enemigo reina. Pero una vez que nosotros detectamos en este campo lo que Él quiere hacer, tenemos la solución y ahorita vamos a entrar en ello. Pero no nos dio Dios un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor, en una mente calmada, bien balanceada, disciplinada y con dominio propio. ¿Ok? Eso sí es una provisión directamente de Dios. Amén. All right. Entonces, los espíritus ya están vencidos, Lucas 10:19. Sobre todo el enemigo nos dio autoridad para vencerlos, para pisotearlos. Hebreos 2:14 nos dice que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ya lo venció y nos libró a nosotros que estábamos durante todos los días sujetos a servidumbre, que estábamos bajo la autoridad de Satanás, porque no sabíamos qué hacer ante la presencia de espíritus de temor o de
arrogancia o de preocupación o de enfermedad o lo que sea. No sabíamos, pero Él vino a enseñarnos qué hacer. En Colosenses 2:14 nos dice que lo derrotó en su propio territorio. Ahí en el infierno lo venció rotundamente, le quitó las llaves, Apocalipsis 1:18, las llaves de la muerte y del sepulcro, y nos dio a nosotros las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates sea atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra sea desatado en el cielo. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la autoridad que Dios te dio en el reino de los cielos. Lo que pasa es que no nos han enseñado cómo utilizarla, hermanos. Y hemos estado susceptibles, expuestos, abiertos a que nos pisotee el enemigo a nosotros. Pero no más. Ahora sí ya sabemos qué hacer en toda situación. Por eso estamos en esta serie, ¿verdad? En Colosenses 1:13 nos dice que Dios, el cual nos ha librado a nosotros de la autoridad o potestad de las tinieblas, ya fuimos librados por la obra de Jesús y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, ya no tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Y es importante que ustedes entiendan la identidad de cada uno de ustedes en el reino de los cielos. ¿Quiénes son? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué ganó Jesús para ustedes? Y comiencen a caminar en esa dirección. La última parte que les di del enemigo fue que estamos por encima. Jesús está sentado no arriba, sino muy por arriba de todo principado, de toda potestad, de todo nombre que se nombra en la tierra. Jesús está far above, dice la TPT, far above, por encima de él. Y luego en Efesios 2:6 viene y nos dice, y a nosotros nos sentó juntamente con él, far above, por encima del enemigo. Y en el último versículo del capítulo 1 dice que el enemigo está bajo los pies del cuerpo de Cristo. ¿Lo ven? Todo se asocia, hermanos, pero tenemos que caminar en esa dirección de victoria. El único camino entonces que le queda al enemigo contra nosotros es el camino de sugerir algo a tu mente, nada más. Es todo lo que le queda. Dimos la palabra de metodeia, ¿verdad? El caminito ese que va y viene a tu mente, y el diablo es precisamente eso, alguien que está tirando una piedrita, hasta que logra quebrar ese recipiente de vidrio o transferido a nosotros, logra convencerte de que ese pensamiento que te trajo es real. En ese momento, la victoria que tenías aquí en tu espíritu, lo dejas ahí, subes al ámbito de la mente, y en la mente el enemigo te hace garras. ¿Ok? Bien. Entonces, el enemigo no se echa afuera ni con ejercicio, ni con unas dietas maravillosas. No es así. No se echa fuera ni con pensamientos. Los pensamientos malos no se echan fuera con pensamientos buenos. Se echan fuera con palabras, con la palabra de Dios. Tú háblale a un pensamiento y lo vas a detener. ¿Ok? Bien. Los síntomas y enfermedades, entonces, son expresiones físicas en el ámbito espiritual de espíritus de temor, de espíritus de preocupación, de espíritu de ansiedad. Finalmente, si tú les haces caso a esos espíritus y a esos que vienen como pensamientos o emociones, van a tener una expresión en tu cuerpo en forma de enfermedad crónica o una situación de ruina en tus finanzas, porque a eso viene. Pero son expresiones físicas de espíritus que nos han hablado y que hemos hecho nosotros caso al respecto en esos pensamientos. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Muy bien. Espero que estén tomando nota de todo esto, porque la liberación es lo que siempre hemos estado deseando
hermanos. Siempre hemos estado deseando. ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿A oír otro sermón? ¿O cuántos años necesito de sermones para que finalmente me caiga el 20 de que tengo que llegar temprano? Perdón. Entonces, es necesario entender que el campo de batalla, y estos son puntos que quiero que vayan recogiendo en la serie, el campo de batalla nuestro no es la mente. La palabra nos dice en 1 Timoteo 6:12 que la batalla es de la fe, no de la mente. No fuimos llamados a pelear en la mente, sino con la fe. No, está bien, es nada más que era algo agrio. En el momento que el enemigo puede distraerte de la palabra de Dios, de lo que el espíritu y el poder que hay en ti, y te puede distraer a pensar algo diferente a eso, a sugerir algo en tu mente, y tú subes ese pensamiento y comienzas a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en tu mente, en ese momento consiguió su propósito. Cuando menos por un tiempo indefinido ya te venció, hasta que no retomes el camino que llevabas. Entonces no le den cabida a ningún pensamiento que no esté en acuerdo con la palabra de Dios, hermanos. No le den ningún momento de meditación a eso, porque tengan por seguro que hay sustancias que ustedes no quieren tener en su cuerpo y que los están llevando a muchos tipos de enfermedades diferentes. Bien, la pelea entonces es de la fe, y cuando nosotros tengamos un pensamiento contrario a la palabra de Dios, la forma de detenerlo y de tratar con él es hablándole a ese pensamiento inmediatamente. Y ahorita les digo cómo. Háblenle a esos pensamientos, deténganlos en seco donde están queriendo entrar y conéctense con la palabra de Dios. Lo que están haciendo es un bypass. No están permitiéndole a la mente accionar esos pensamientos, sino están conectándose con su espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es una cosa totalmente diferente a lo que la mente dice, hasta que la mente es renovada. Cuando la mente es renovada, entonces ustedes pueden pensar con los pensamientos de Dios y pueden saber que las sustancias que se están liberando no solamente son benéficas para su cuerpo, sino que están propiciando que la manifestación del poder de Dios se dé en la circunstancia que ustedes estén orando a Dios, ¿verdad? Ok, ahora sí, vamos a entrar. Ese fue el recordatorio. En Mateo 7, que es lo que tiene que ver con lo que hoy vamos a ver, está una descripción de un ejemplo que Jesús dio ahí en el versículo 24. Voy a leer del 24 al 27, Mateo 7, que tiene que ver en cómo construir tu casa. Y Jesús, en las páginas anteriores, en los capítulos anteriores, hermanos, nos comienza
Ustedes han oído el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, y Jesús comienza a describir que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Pero luego llega a los dos cimientos y nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, vámonos. Entonces ya está hablando de construir con la enseñanza que Él nos trajo y edificar nuestra casa. Y todo lo que Él nos está enseñando aquí en estas bienaventuranzas o en estos capítulos son pensamientos de parte de Dios que Él recibió y aplicó a Él mismo, caminó en ellos, edificó su casa y el enemigo no lo pudo tocar. Ni un rasguño le pudo hacer en 33 años y medio hasta el último momento en el que Él decidió poner su vida por nosotros, bajo su guardia. Pero eso es por otra razón. El enemigo no lo pudo tocar. Entonces nos está enseñando la base o los fundamentos que son Él, en cómo operó aquí en la tierra. Y luego Pablo viene posteriormente en el Nuevo Testamento, porque esto, aunque está en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el Antiguo Pacto. Jesús vino a cumplir, a finiquitar el Antiguo Pacto, caminando en la ley de Moisés. Pero luego viene el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, nos dice algo muy interesante en continuación a esta declaración de los fundamentos o la piedra angular que es Jesucristo y sus enseñanzas. Son las enseñanzas de Dios para nosotros en cómo construir y edificar nuestra casa. Pero en 1 Corintios capítulo 3, Pablo continúa esta enseñanza en el versículo 10 y 11 voy a leer. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Ahí lo dice más adelantito. Jesucristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Te está hablando a ti. Cada uno, tú, mira cómo sobreedificas sobre los fundamentos que puso Jesús y los que está ahora poniendo Pablo por instrucción de Jesús en el Nuevo Testamento. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, sobre ese fundamento que fue establecido, sobre Jesús y las enseñanzas que nos dio, ahora en el Nuevo Testamento se nos están presentando muchas enseñanzas que vienen obviamente como palabra de Dios. Y nosotros tenemos que edificar nuestra casa sobre esos fundamentos. Pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica, porque cada uno de ustedes es responsable de aplicar estos principios a su vida para poder experimentar lo que es de Dios. Les está hablando individualmente con una doctrina al cuerpo de Cristo, pero tú eres responsable de cómo sobreedificar. Si tú te quieres mantener en una doctrina a nivel mente, estás sobreedificando tu casa equivocadamente. Si tú quieres sobreedificar sin tomar en cuenta que hay
en la mente, espíritus que te están hablando y dices, sí, no, pero es que ya, esos ya no tienen poder contra mí. Viene la enfermedad y dices, no, por las llagas de Jesús yo fui sanado. Respondiste a un ataque de temor con la oración de Dios, pero la hiciste en temor. No esperes tener un resultado mientras tú estás en temor acerca de esa situación. Tienes que quitar primero el temor y luego ir con Dios y tratar con los versículos que nos dio en victoria en Cristo Jesús. No puedes orar en temor, no puedes orar en preocupación, no puedes orar, pero no es mayor el ámbito de Dios que el ámbito del... Sí, es mayor, pero tú estás en un ámbito físico influenciado por el enemigo, por ambos. Si tú haces caso a una provocación en temor y oras contra ese temor, estás dándole al temor la parte más importante en tu vida. Quítalo en medio. Y luego edifica sobre la roca que es Jesucristo. ¿Lo vemos? Amén. Bien. No quiero que les pasen por encima estas enseñanzas, hermanos. Véanlas las veces que necesitan verlas. Ayúdense con la serie que tiene la hermana Nancy. Hagan lo que necesiten hacer, pero de aquí a que termine el año, que van a durar todas estas enseñanzas, van a tener ustedes que hacer esa decisión de calidad. Si es que quieren vivir en victoria, como Jesús vivió, y quitar de en medio todo lo que el mundo experimenta a diario, y que nos ha tocado y salpicado a nosotros también, estando en la presencia de Dios, bajo las enseñanzas que trae la Biblia, pero si te las traen como una religión, de nada te van a servir. Así que tú vas a tener que decidir esto. Bien, entonces, para poder edificar tu casa, tienes que utilizar materiales espirituales. Ok, sí estamos hablando del cuerpo, pero el cuerpo se construye con lo que permitimos aquí o acá. Acuérdense que la mente y el cuerpo son una unidad integral. Voy a incluir el espíritu. No incluí el espíritu cuando hablo del mal, porque si tu espíritu está muerto, tu única influencia es negativa sobre tus pensamientos y le vas a dar rienda suelta a todo lo que pienses, y tu cuerpo va a tener una bola de expresiones que no quieres ver en tu cuerpo. Pero así como el espíritu, alma y cuerpo son una unidad integral en el mal, también lo son en el bien. Cuando tu espíritu nace de nuevo, ahora tienes en tu interior la capacidad para poder utilizar tu mente, conectarla con Dios, con la palabra de Dios, con el poder que hay en tu espíritu, y darle a esos pensamientos ahora sí una expresión en tu cuerpo de bien, de salud. Como Jesús caminó aquí en la tierra, también se puede hacer. Entonces el pasaje dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, que tú las puedes oír. La mayor parte de las personas, de los cristianos, de los creyentes en el mundo, incluyendo esta región, no son hacedores de la palabra. Se saben el versículo. Sí, amén, Señor, pero nomás viene la situación adversa y se les olvida los hacedores. ¿Por qué? Porque la situación de temor los guía a hacerle caso a la mente y no a la palabra de Dios. Los guía a contestar a ese temor en muchas formas diferentes, en lugar de decir: la palabra de Dios dice, espíritu de temor, no tienes tu parte conmigo. La palabra de Dios dice, quito el temor y ahora sí trato con esa situación.
Pero necesitamos entender, hermanos, necesitamos solucionar que Satanás es un ente real, que Dios es un Dios verdadero y que hay una pelea real en la cual nosotros participamos aunque no quieras. Si no quieres vas a participar del enemigo. Como quiera vas a participar. Pero ahora tenemos la ventaja de poder vencer en cada situación. Bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Jesús. Descendió lluvia, es decir, vinieron las adversidades, cualquiera que sea. Vinieron ríos, y cuando vienen ríos y suben los ríos, tocan todo lo que tienes en tu propiedad. Todo lo inundan. Todo tu cuerpo es afectado por esa creciente que permites en tu mente. Y soplaron vientos, no los ves, los vientos, pero sientes los efectos cuando los vientos soplan en tu contra. Y ahí están los pensamientos, y ahí están de todos lados, y el tormento, y la preocupación, y ahí están, y ahí están. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice Jesús, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la misma lluvia, y subieron los ríos, soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, hablando del cuerpo, y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es la diferencia? Porque todas las circunstancias vinieron contra los dos, contra los que establecieron su casa sobre la roca y los que decidieron poner su casa sobre la arena. Contra los dos vinieron. Uno de ellos cayó y otro quedó de pie. La diferencia es la palabra de Dios, construir la casa con la palabra de Dios. Si tú construyes tu casa con materiales espirituales de Dios, tu cuerpo va a quedar de pie. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 13, por favor. Efesios 6, capítulo 13, capítulo 6, versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y vaya que si son malos todos los días, en el ámbito del pensamiento aún, puede cambiar eso. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, ¿se acuerdan de aquellos monitos que se inflaban y tenían como que arena en la parte de abajo y les pegabas y nomás se hacían así para los lados, ¿verdad? Pero no los podías tirar. Esos son los cristianos construidos sobre la roca. Puedes sentir los efectos. Nada va a evitar que sientas los efectos o que vengan las adversidades. Porque estás en Cristo Jesús, no quiere decir que no va a venir contra ti Satanás. No, sí va a venir. Y va a querer soplar y golpear con fuerza tu casa. Pero si estás cimentada sobre la roca, te va a mover hacia los lados, pero no te va a mover de tu lugar. Si todavía estás de pie ante la situación que te ha estado golpeando, es muy buen lugar para analizar eso, ¿verdad? ¿En qué estás fundamentado? Y si no, y si ya cayó, comienza a aplicar la doctrina que se nos está enseñando. Bien. Media hora y termino. Los materiales que Dios nos dio, hermanos, ya fueron completados en tu bodega, totalmente. No necesitas ningún otro material espiritual.
La palabra dice ahí en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual significa que tengo toda sanidad, que tengo toda prosperidad, que tengo toda la protección de parte de Dios, que tengo el gozo, que tengo la fe, que tengo la gracia. Todo lo que yo necesite para construir mi casa me fue concedido en Cristo Jesús, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y los lugares, Cristo Jesús vive aquí, por lo tanto, nosotros tenemos ya toda la provisión espiritual, ¿verdad? Estamos en Cristo, ¿no? Bien, entonces, solucionemos eso. Yo ya tengo toda bendición espiritual, todo material espiritual para poder construir y comenzar a caminar en esa victoria de Jesucristo el resto de los días hasta que venga Él por su iglesia. Y aunque te parezca imposible, hermanos, ahorita, porque lo estás analizando con tu mente, en el ámbito espiritual es más real. Es algo ya concedido, porque nos hizo aptos a nosotros para poder participar de la herencia de los santos en luz. Tú ya fuiste habilitado para poder participar de esa herencia. ¿Ok? Tú ya tienes todo lo que necesitas. Ok. Entonces, usas los materiales buenos, vas a construir una casa sobre la roca. Vas a tener salud, vas a tener todos los efectos que conllevan eso. Usas materiales espirituales malos, permites algo del enemigo, vas a construir tu casa sobre eso, que es lo que nos ha estado pasando por tantos años. Entonces, pensar bien hace que creas bien. Si tú piensas bien con la palabra de Dios, eso hace que creas correctamente. Y si crees correctamente, entonces puedes hablar correctamente. Y si hablas correctamente, entonces puedes actuar correctamente. Nada más transporten todo eso a lo que hacen en el mundo, de estar acusando a las personas que que hizo esto, que aquel, que ella, que esto, que el otro, o el chisme. Y cómo lo pensaron, vino el pensamiento, lo creyeron sobre esa persona, comenzaron a hablarlo y a decirle a todas las personas y finalmente actuaron en ello. Bueno, están recibiendo efectos de eso. En lugar de estar jugando el juego del enemigo, vamos a pensar como Dios dice. Vamos a pensar bien para poder creer bien. Si yo pienso en que Dios es mi sanador, ahora puedo entonces creer correctamente. Todo lo que venga en contra mía, Jesús ganó para mí esa sanidad. Y ahora ya lo estoy hablando, porque lo creo correctamente. Y si lo creo correctamente, cuando venga la adversidad de un síntoma, ahora sí voy a dar el paso y le voy a hablar a esa adversidad y voy a caminar y voy a pisarlo y dar el paso por encima de eso. ¿Lo ven? No es difícil, hermanos, pero sí tenemos que aplicar nuestra mente a hacerlo. Bien. Cada vez que venga un pensamiento de temor, cada vez que venga un pensamiento de preocupación, cada vez que venga un pensamiento de duda, algo que venga del ámbito del enemigo, tú tienes la obligación de hablarle a esa situación. Si quieres saber cómo detener eso, no es con pensamientos. Si estás en un sueño, no creas que pensando bien vas a salir de eso. Tienes que abrir los ojos y abrir tu boca para poder detener esa situación. Pero en el día, todo pensamiento contrario de cualquiera de estos espíritus que tú identifiques, las primeras semanas, hermanos, te va a tomar todo el día estar ocupado. Vas a tener que estar hablando a esas situaciones. Cuando venga ese pensamiento de temor, dile: temor,
no te recibo. Yo no pienso así. No recibo ese pensamiento que estás trayendo. No nació en mí. Te resisto. La palabra dice que eche todas mis ansiedades, todas mis preocupaciones sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Señor, aquí están mis preocupaciones. Aquí está ese temor. No lo voy a utilizar. Porque el perfecto amor de Dios, que es su palabra también, hermanos, el perfecto amor de Dios para tu vida, echa fuera el temor. Si tú ante esa situación le dices a ese temor, el caso que ustedes quieran, pensamientos de temor hay muchos, diarios, pero si ustedes se levantan y se oponen a ese pensamiento y le dices, temor, no te recibo, tú no naciste en mí, no te autorizo de estar en mi pensamiento. La palabra de Dios dice, ante esa agresión del temor, la palabra de Dios dice que todas mis adversidades o todos mis pensamientos de temor, todas mis preocupaciones, lo eche sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Así que me quito de yo tratar de solucionar eso. Dios ya lo hizo por mí y su palabra echa fuera el temor. Le estoy hablando, estoy conectando. Y es lo que quiero que entiendan, hermanos. No estoy razonando el problema que me está trayendo. No está a nivel mente. Estoy utilizando la palabra de Dios, que es la que tiene poder, para poder contestar lo que la mente me está arrojando. Le estoy haciendo un bypass a la mente, le estoy diciendo, no, you don't. Aquí no trabajas tú. La palabra de Dios dice, y una vez que el temor está fuera, ahora sí le puedo hablar en autoridad a esa adversidad y decirle, Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Esto que tú me quieres mostrar, este síntoma, Él ya lo llevó. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y ya siento la unción ahorita, hermanos. Y por sus llagas yo fui sanado. Ahora sí estamos hablando en autoridad y estamos conectados continuamente con una mente espiritual. Estamos con el ámbito de la fe. Estamos trabajando en un lugar de poder en el que la mente no tiene acceso a nuestras vidas. En pocas palabras, si nosotros podemos mantener esa paz y podemos mantener esa unción, la unción se mantiene con palabras. Acuérdense de eso. La unción que está en mí, que ya está en mí, según Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, la unción del santo permanece en mí. Esa unción que ya está en mí, se le da mantenimiento con palabras. ¿Por qué? Porque el ataque va a venir a nivel mente. Y yo con palabras le voy a decir a esa adversidad, en mí no trabajas. No, pero es que no completas para eso. Te van a quitar esto, te van a hacer lo otro. La palabra de Dios dice que mi Dios suple todo lo que me falta. Y vienen y te quitan cualquier cosa, pues que se la lleven. La palabra de Dios dice, ¿me entienden, hermanos? Tienen que mantener esa paz en ustedes, porque en esa paz es donde el poder de Dios, la unción, que quita cargas y pudre yugos, está continuamente trabajando. Pero en el momento que tú permitas la preocupación o el temor en tu vida, vas a detener la manifestación de poder. Porque subiste eso con lo que estabas peleando en fe y lo subiste a un nivel de la mente, y Dios no te dice, pelea la buena batalla de la mente. Pelea la buena batalla de la fe. Acá estás vencido, acá ya venciste todas las veces. Tienes que pelear la batalla de Jesús. ¿Cuántas veces vino el diablo contra Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cómo hubieras contestado tú? Claro que soy hijo de Dios. En tal fecha, yo fui con el Señor y le dije, Señor, te recibo como mi Salvador. O sea que Satanás te está moviendo y te está cuestionando a ver si verdaderamente eres hijo de Dios. Que busques a ver si verdaderamente estás ahí. Fue lo que le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios. Jesús no le contestó en línea a eso.
Le contestó con la palabra de Dios. Hizo bypass su mente y se fue a su espíritu y contestó con el espíritu. Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. Si son míos. Ok, yo sé que tenía una autoridad legal temporal por lo que le dio el primer Adán, pero esos reinos son de Jesús. No tiene que andarle quitando nada. ¿Quieres meterte en ese terreno? Haz lo que quieras. La victoria ya es mía, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? La palabra de Dios es la solución para toda situación a nivel pensamiento. Así es como tengo que aprender a caminar todos los días. Es un estilo de vida, no algo ocasional o momentáneo o nada más. No, tengo que estar alerta a lo que está sucediendo en mi mente y contestar todo lo que venga contrario a la palabra de Dios. Así lo dice la Escritura, ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de la unción o de Cristo. Todo pensamiento, toda imaginación cautiva. ¿Cómo es cautiva? Lo pesco en el momento que quiere entrar. Le digo, no, you don't. Aquí en mi mente no. Yo no pienso así. Y es la verdad, hermanos. No porque tienen ustedes un pensamiento, quiere decir que ese pensamiento se originó en ustedes. ¿Lo entienden? El enemigo te está poniendo esos pensamientos. No son pensamientos tuyos. Cuando viene el pensamiento de que es que si no haces eso se te puede morir un ser querido. No, ese pensamiento no es mío. ¿O ustedes pensarían eso? ¿Pero por qué lo están pensando? Porque alguien se los está poniendo. Una circunstancia, una situación o algo, el enemigo aprovecha para poner esos pensamientos y decir son tuyos. Tú estás pensando en contra de tus hijos. No, esos pensamientos no son míos. No se originaron en mí. La palabra de Dios dice que mi descendencia es poderosa en la tierra. Esos son los verdaderos pensamientos de mi espíritu. Mi mente habla de la falta de regeneración o de renovación que le falta, ¿no? Estamos entrando en cuestiones muy serias, pero de gran victoria para ustedes. Si ustedes se aplican en este tema y van allá al YouTube y lo vuelven a oír y detenidamente lo estudian, van a convertirse en agentes, hijos de Dios poderosos sobre la tierra, maduros. Los que caminan espiritualmente, Romanos 8, no me acuerdo, en el 13 en adelante, dice que los hijos de Dios son los que caminan guiados por el Espíritu. Estos son los hijos de Dios, los maduros, que pueden identificar las situaciones, discernirlas y contestarlas en el ámbito espiritual y seguir caminando. Pisas encima del estorbo que está delante de ti, le pasas por encima y sigues caminando. No te detienes a platicar con el enemigo. El temor entonces trata de alejarnos para que nosotros no operemos en la autoridad o poder que Cristo nos dio. Eso es lo que hace el temor o la preocupación, que tiene su apoyo en el temor, ¿verdad? La arrogancia o lo que quieran. Casi todos tienen el apoyo sobre el temor. Pero el temor está diseñado para paralizarte, que no operes en este ámbito, para que te subas a la mente y trates de razonar lo que está sucediendo. No lo permitas, porque aparte no vas a ganar, ni una batalla. Entonces hay que identificarlo y trata de hacer que no operemos en una mente balanceada, una mente balanceada.
Entonces, ya son 3 o 4 declaraciones nada más. La mente y el cuerpo están, ya se los dije, integralmente conectados. El espíritu del hombre muerto también, pero ese nada más produce cosas malas. Pero así como esos están integralmente conectados, el espíritu, la mente y el cuerpo, en base a lo que Dios nos enseña, el espíritu nacido de nuevo, la mente renovada en esa área y la expresión al cuerpo están integralmente conectados, de manera que todo lo que sucede en el espíritu tiene un efecto favorable en nuestro físico. Siempre. Es lo que no sabíamos. Podíamos sentir lo malo porque estábamos integralmente conectados con el mundo y los pensamientos equivocados. Pero no sabíamos que al otro lado, la integración de la palabra de Dios también tiene una liberación de poder en nosotros. Pero ya lo sabemos. Y ahora sí podemos caminar intencionalmente en esa dirección. Ya no tenemos que ser pasajeros en un avión, podemos ser los pilotos del avión. Es decir, la condición de uno o la decisión de uno, la condición del espíritu o la decisión de la mente afecta al otro. ¿Verdad que sí? ¿Para bien o para mal? Todo incremento en nuestra vida inicia en el área o con la decisión de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es el campo intermedio que o decide tomar la palabra de Dios o decide tomar la influencia externa. Uno de los dos. Entonces, es el incremento, todo incremento en nuestra vida inicia con el área o con la decisión en nuestra mente. Otra declaración, renovar la mente es disciplinar la mente. Es tener una mente balanceada. Renovar la mente es disciplinar la mente. En la medida que yo vaya renovando mi mente más y más con la palabra de Dios, voy a ir obteniendo más y más victorias en mi caminar con Él. ¿Por qué? Porque ya no voy a responder a los pensamientos externos del mundo diciendo te va a suceder esto cuando la palabra dice lo contrario. Yo nada más juego el papel como un referee en medio, ¿verdad? De decidir hacia dónde me voy a ir. O me voy a ir hacia el lado de la vida o me voy a ir hacia el lado de la muerte. Pero no hay otra solución, no hay otra opción. Ya se los dije, pensamientos malos no se echan fuera con pensamientos buenos, sino con la palabra de Dios. No trates de solucionar tus situaciones adversas en la mente con pensamientos buenos de la mente, porque no le vas a ganar. Abre tu boca con la palabra de Dios y ponlos en su lugar. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, hermanos. Jesús vivió una vida de ejemplo para nosotros en ese sentido y siempre ganó. Utilizar nosotros los pensamientos de Jesús significa la misma victoria que Él obtuvo. Wow. La mente, últimas dos, la mente es la arena de Satanás y él es sumamente habilidoso a nivel mente. Tiene miles de años haciendo lo mismo. Y nosotros tenemos, según la doctora Leaf, cerca de 400 billones de acciones en nosotros al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que vamos a poder discernirlas todas, entenderlas todas, accionarlas todas y vencerlas todas? No a nivel mente. Por eso esta declaración, la mente es la arena de Satanás and he is skillful in it. Totalmente, hermanos. Es bueno saberlo, ¿verdad? Pero Dios
nos ha hecho a nosotros. ¿Cuál sería la traducción de skillful? Como experto, ¿no? Habilidoso o sea que nos ha dado la capacidad de ser excelentes en ciertas áreas. Bueno, Dios nos ha dado esa capacidad en la arena del espíritu, no en la arena de la mente, en la arena de la fe, acá abajo. Es donde tenemos nosotros que aprender a caminar. Por eso dice Gálatas 5:16, andad en el espíritu. Ahora sí sabemos qué es andar en el espíritu. No es andar en el espíritu, es que yo me sé 350 versículos de memoria. Eso no te da la victoria, hermanos. Meditar en esos versículos y bajarlos para poder utilizarlos y utilizarlos en su momento es lo que te da la victoria. Porque ya fue concedida en la cruz, en el ámbito espiritual. Yo estoy nada más accionando y tomando lo que es mío en victoria. Más gracias sean dadas a Dios, el cual me da la victoria en Cristo Jesús. Más a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es para nosotros. Y me asombra que se les diga esto y todavía así no vengan, ni quieran instruirse, ni quieran caminar en esa victoria. Quieren seguir dependiendo del paycheck que les da el gobierno. No debe ser que me lo quiten, porque si sano me lo quitan. Asombroso eso. Entonces Dios nos ha hecho habilidosos, expertos en la arena del espíritu. Primera a los Corintios 2:16, ¿qué dice? Que Dios nos dio, dice, ¿y quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le puede instruir a Él? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Pero luego dice abajito del versículo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente ungida para poder entender las cosas de Dios, para poder ser instruidos y procesar las revelaciones de Dios, para poder utilizar lo que en el ámbito espiritual se nos ha concedido, hablando en el espíritu es algo muy provechoso que edifica y promueve esto también. Pero nosotros tenemos la mente del ungido, como Jesús se desarrolló en esa. Y de la misma manera que Jesús fue exhibido por Dios como un maestro en el ámbito físico, así nosotros tenemos la misma palabra para ser maestros como Él. Maestros en el aspecto de dominar todo lo que quiera venir en nuestra contra. Nos ha hecho maestros en eso, para tener dominio total sobre las circunstancias. Y puedo verlos a ustedes y sé más o menos en muchos de ustedes las cosas que han venido contra ustedes. ¿Qué estás esperando? Mensaje de la semana antepasada. ¿No estás hasta aquí ya de todo eso? Bueno, se nos está dando la respuesta. Ya no permitas esos pensamientos, ni sigas platicándolos, ni sigas comentándoles a todos, ni sigas trayendo a memoria lo que el diablo te hizo. En lugar de eso, habla lo que Dios hizo, la provisión de Dios para esa situación. Y háblale a esa situación. Y dile lo que Jesucristo ganó para ti. Y camina en ello. Y cuando te vengan a decir lo contrario, ignora y sigue caminando para adelante. No te detengas a meditar en el ámbito de la mente, porque vas a volver a caer en lo mismo. Y no vas a poder experimentar la victoria del Maestro en tu vida. ¿Que podemos? Sí, sí podemos. Y esta es apenas la segunda clase, hermanos, en ese sentido. No a todo lo que el ámbito de las tinieblas te dice.
que tienes. Jesús nunca se puso a platicar, les ordenó, habló la palabra de Dios y siempre caminó en esa victoria. Yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de ustedes va a caminar en esa victoria también. Y que cada uno de ustedes van a aplicar los principios que han escuchado de parte de Dios y sin duda alguna van a poder experimentar el poder de Dios explosivo en sus vidas de una forma en la que nunca antes la han experimentado. Ni siquiera la hemos leído alguna de las cosas, pero lo que viene ahorita para el cuerpo de Cristo y ya está encima de nosotros, hermanos, no se ha visto nunca. Lo vamos a vivir antes de que el arrebatamiento venga. Lo vamos a experimentar. Y va a ser uno de los grandes avivamientos que va a haber sobre la tierra, cuando vean los milagros que en personas que se les ha dictaminado un no total, no se puede hacer nada. Estás destinado a vivir así el resto de tu vida. Cuando tú les digas, ven para acá conmigo, vamos a conectarnos con la palabra de Dios, vamos a ver la solución y puedas liberar a todas esas personas de las situaciones imposibles de la ciencia. ¿Qué crees que va a pasar con la ciencia y con las personas que están alrededor? Te van a querer hacer un Dios, pero es el tiempo en el que tú los vas a traer al lugar y decirles, soy hijo de Dios, pero el poder proviene del Padre. Los vamos a guiar al reino de los cielos, hermanos. Cada uno de ustedes está llamado a hacer eso. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Esta es la segunda parte. Va a seguir, como les digo, no sé cuántas, pero de perdida hasta que termine el año. Y yo ya estoy en my toes. Listo. Y así espero que estén ustedes también, hermanos. Es bien